Bienvenidos a todos a este seminario en el cual vamos a desarrollar los temas pelvis y cadera. Me presento, mi nombre es Ana Claudia Rodríguez Jasso, soy licenciada en Kinesiología y Educación Física y parte del equipo que los acompaña en Arti1. Bien, para ubicarnos primeramente les voy a contar que pelvis viene del latín, que significa cuenco. Esto se debe a su forma, ¿sí? Y es la parte del tronco situada inferior o posterior al abdomen, constituyendo un área de transición entre el tronco y los miembros inferiores. Conecta a la columna con los miembros inferiores. Anatómicamente, la pelvis se va a considerar como el espacio rodeado por la cintura pélvica, lo que conforma a la pelvis ósea, que se corresponde con el esqueleto apendicular del miembro inferior. ¿Bien? En la presente diapositiva lo que vamos a hablar es de la distinción topográfica entre pelvis mayor y pelvis menor. En las imágenes podemos ver, ¿sí?, un plano sagital y un plano coronal. En estos planos la pelvis mayor va a estar representada en color verde claro y en color verde oscuro vamos a encontrar representada la pelvis menor. La pelvis mayor, que sería la parte ancha del embudo, bien, va a estar constituida por el contenido de las vísceras abdominales. Es por eso que también a la pelvis mayor se la conoce como pelvis falsa y va a estar delimitada hacia atrás por la base del sacro y hacia los costados por parte de los coxales correspondientes, apoyándose las vísceras, ¿sí?, en la cara interna de los coxales. Es decir, que la pelvis mayor va a estar protegida por la cintura pélvica, la cual le da protección a manera similar que la caja torácica al contenido de la cavidad torácica. Bien. A nivel de la pelvis menor, que va a ser el cono de este embudo, vamos a encontrar que se alojan el colon pelviano, el recto y la vejiga. Esta zona va a estar delimitada a nivel anterior por la sínfisis del pubis y hacia atrás por la cara anterior del sacro y del coxis. Esta imagen lo que nos permite ver es el borde pélvico, ya que la división entre pelvis mayor y pelvis menor se hace trazando un plano oblicuo que va a pasar por las líneas innominadas y por el promontorio, es decir, que este ángulo va a quedar determinado por el cuerpo de la quinta vértebra lumbar cuando se articula en el sacro, y esto va a permitir distinguir la cavidad pelviana y delimitar los espacios de los cuales estuvimos hablando, recordando que el espacio superior, ¿sí?, va a ser la pelvis mayor o pelvis falsa, y este espacio inferior va a ser lo que se conoce como pelvis menor o pelvis verdadera. En la presente diapositiva vamos a apreciar a la pelvis ósea en una vista esquemática, ¿sí?, y una vista radiográfica. Ambas vistas se encuentran en un plano frontal o coronal y lo que nos permiten es apreciar la arquitectura en forma de anillo óseo que tiene la pelvis, ¿sí? Recuerden que conecta a la columna vertebral, es decir, al esqueleto axial, con ambos fémures o esqueleto apendicular de los miembros inferiores. Por lo tanto, las funciones de la pelvis ósea van a estar relacionadas a resistir y transmitir las cargas de la parte superior, bien, del tronco, hacia los miembros inferiores. Esto lo va a hacer tanto en posición sedente, es decir, sentados, como en bipedestación o posición erecta, es decir, cuando estamos de pie, y en el ciclo de la marcha, cuando caminamos. Asimismo, va a prestarle inserción a los músculos tanto de la pared abdominal como los músculos posturales y los músculos correspondientes a los miembros inferiores. De estas primeras funciones, lo que podemos abstraer es que la pelvis es una estructura fuerte y rígida que está preparada para resistir las solicitaciones que se realizan sobre la misma. Bien. Asimismo, tenemos como funciones asociadas la de contener y proteger tanto las vísceras pélvicas, ¿sí?, como las abdominales inferiores. Va a proporcionar sostén a las vísceras abdominopélvicas, como al útero grávido,
que es el útero gestante, va a proporcionar también inserción a los cuerpos eréctiles de los genitales externos y a los músculos y membranas que van a ayudar a las funciones de las cuales estuvimos hablando y que conforman el suelo de la pelvis, llenando los espacios que existen en él u a su alrededor. El coxal es un hueso plano, par, es decir, que vamos a encontrar un coxal derecho e izquierdo, cuya superficie presenta un contorno muy irregular y se encuentra torsionado en torno a su eje vertical. Va a estar conformado por la unión de 3 segmentos óseos. En la parte superior y en amarillo vamos a encontrar al ilion. En la parte posterior y en color verde podemos visualizar al isquion y en la parte anteroinferior y en color rosa podemos ver al pubis. Si observamos más de cerca en esta imagen radiográfica de la cara externa del hueso coxal, lo que vemos, ¿sí?, va a ser la cavidad cotiloidea o cavidad acetabular. En su interior vamos a encontrar, ¿sí?, lo que se conoce como cartílago trirradiado, visible en el adolescente. Este es el punto de convergencia o de unión de los 3 segmentos óseos que estuvimos estudiando que conforman este hueso. Bien, aproximadamente el coxal termina de osificarse entre los 20 y los 25 años y en el lactante está constituido por cartílago hialino, este punto de unión. Bien. Vamos a poder observar en esta diapositiva los accidentes óseos más significativos del hueso coxal. Bien. Vamos a observar que el ilion está constituido por un ala y un cuerpo, con un borde superior que vamos a conocer como cresta ilíaca, y en su cara externa va a servir de asiento a los músculos glúteos. Si descendemos a nivel posterior-inferior, vamos a encontrarnos con el isquion. Y en el isquion nos va a llamar la atención la tuberosidad isquiática, que es una eminencia gruesa y redondeada que va a servir de asiento para la inserción de los músculos del pelvis, perine y muslo. Ascendiendo vamos a llegar a la cresta y cuerpo del pubis, bien, en donde nos vamos a encontrar con la espina del pubis, que también va a servir de asiento para un importante ligamento, que es el ligamento inguinal. Por debajo de lo que se denomina como cavidad acetabular, vamos a encontrar al foramen obturado, que es un orificio amplio que morfológicamente va a cambiar su conformación según estemos hablando de la pelvis femenina o masculina, y va a estar recubierto por la membrana obturatriz, dejando un pequeño espacio para que pasen vasos y nervios. La cavidad acetabular es el accidente más relevante en la cara externa porque va a servir de asiento articular para la articulación coxofemoral, es decir, que a través de la ceja cotiloidea, que es su superficie articular recubierta de cartílago hialino, se va a conectar con el fémur. Si nos vamos a la vista medial o interna, vamos a encontrar en la cara interna la fosa ilíaca, ¿sí?, en donde va a sentarse el músculo ilíaco. Asimismo vamos a encontrar la línea arqueada o línea innominada, que servía para trazar el plano oblicuo a través del cual dividíamos la pelvis mayor y pelvis menor. Vamos a observar la tuberosidad del ilion con su cara auricular, que va a conectar, ¿sí?, con el hueso sacro, ¿sí? Y finalmente observamos en esta zona a la espina ciática, bien, y la escotadura o incisura isquiática mayor y escotadura o incisura isquiática menor. En esta diapositiva podemos apreciar las distintas superficies articulares del hueso coxal. A nivel anterior y medio vamos a encontrar la sínfisis del pubis, que permite conectar la rama superior derecha e izquierda de este hueso.
A nivel posterior e interno vamos a encontrar la cara auricular del ilion que se va a articular con el sacro, constituyéndose en la articulación sacroilíaca, la cual es una sindesmosis cuyos movimientos se van restringidos a causa del potente componente ligamentario. Bien. Y vamos a encontrar finalmente la cavidad cotiloidea que dijimos que se va a constituir, ¿sí?, en la articulación coxofemolar, cavidad cotiloidea o cavidad acetabular. Nos vamos a detener una última vez en torno al acetábulo, a la cavidad acetabular, para recordar, sí, que se corresponde a un segmento de esfera de 2/3, el cual va a estar cubierto por fibrocartílago, bien, en su porción articular, y en la fosa acetabular va a estar formado o conformado, mejor dicho, por tejido adiposo no articular. Esta depresión triangular, que es la fosa acetabular, va a permitir que se inserte el ligamento redondo, que es un ligamento intraarticular que se conecta con la cabeza del fémur. Finalmente, vamos a decir que está delimitada por la rama isquiopubiana y esta va a estar cerrada por el ligamento transverso. Por último, va a prestar inserción para el rodete glenoideo, que lo que va a hacer es reforzar la articulación permitiendo una mayor coaptación y adherencia. En esta diapositiva podemos apreciar al ilion nuevamente, en donde vamos a definirlo como la parte superior aplanada y en forma de abanico, ¿sí?, que corresponde al hueso coxal. Bien, el ala del ilion corresponde en el MUR a lo que se conoce como el país del abanico, y el cuerpo del ilion se corresponde al mango, que va a constituir la parte superior o el techo de la cavidad acetabular. A nivel anterior vamos a encontrar a la espina ilíaca anterosuperior y a la espina ilíaca anteroinferior. La espina ilíaca anterosuperior va a delimitar, junto con la espina ilíaca posterosuperior, lo que se corresponde con el borde superior o cresta ilíaca del ilion, donde va a prestar inserción para el dorsal ancho, músculo posterior, ¿sí?, y para los músculos de la pared abdominal, oblicuo mayor, menor y transverso. Asimismo, en la espina ilíaca anterosuperior se van a insertar dos músculos, que son el sartorio, ¿sí?, y el tensor de la fascia lata, y un ligamento, la cintilla iliopubiana. En la espina ilíaca anteroinferior se va a insertar el tendón del recto anterior del muslo en su haz directo, y en su haz reflejo va a ir por encima de la ceja cotiloidea. Bien, otras cuestiones importantes a tener en cuenta es que en el borde posterior vamos a encontrar la espina ilíaca posterior-superior, que no tiene mayor relevancia, la espina ilíaca posterior-inferior, que tampoco tiene mayor relevancia, pero sí tiene relevancia lo que se va a conocer como escotadura sacrociática mayor, ¿sí?, que va a estar delimitada entre la espina ilíaca posterior-inferior y la espina ciática, y la escotadura sacrociática menor, que es la que se delimita inferiormente a la espina ciática. Finalmente, recuerden que se va a encontrar la carilla auricular, que va a formar la articulación sacroilíaca. También es importante destacar que este hueso es rico en médula ósea roja, sirviendo para fines diagnósticos en casos de leucemia o anemias. En el borde posterior del ilion habíamos hablado que teníamos dos eminencias óseas sin importancia, que eran la espina ilíaca posterior-superior y la espina ilíaca posterior-inferior. Si bien no tienen importancia, recuerden que la relevancia de las mismas es que la espina ilíaca posterior-superior conformaba junto con la espina ilíaca anterosuperior la cresta o el borde superior del ilion, la cresta ilíaca o borde superior del ilion.
Y la espina ilíaca posterior inferior, junto con la espina ciática, van a dar lugar a la escotadura ciática mayor. Por debajo de la espina ciática se encontraba la escotadura ciática menor. Finalmente, la espina ciática sirve de inserción para los músculos gemino superior en su lado externo, elevador del ano y ligamento sacrociático menor en su lado interno. En la cara externa iba a permitir o prestar inserción para los músculos glúteo menor, glúteo medio y glúteo mayor. Y estas zonas van a estar delimitadas por la línea glútea inferior, la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. Bien, en la cara interna del ilion vamos a encontrar tres accidentes óseos significativos. Por un lado, la fosa ilíaca interna, que va a permitir la inserción del músculo ilíaco y del cuadrado lumbar o el cuadrado de los lomos. Por otro lado, la línea arqueada o innominada, que servía para trazar el plano oblicuo que nos iba a ayudar a delimitar la pelvis mayor y menor. Y finalmente, a nivel posterior, vamos a encontrar la cara auricular junto con la tuberosidad ilíaca, que es la que va a articularse con el sacro en la articulación sacroilíaca, que recordemos es una sindesmosis, que si bien permite movilidad, va a estar muy limitada y restringida por los potentes ligamentos que mantienen unida esta articulación. Vamos a recordar que el isquion conformaba, ¿sí?, la región postero-inferior del hueso coxal, que se va a comunicar con el ilion y el pubis, constituyendo la cara postero-inferior del acetábulo, ¿bien? Y que la rama del isquion se va a unir a la rama del pubis, conformando la rama isquiopubiana, que va a ser el límite inferomedial del agujero obturatriz. Vamos a encontrar también una incisura isquiática mayor, una incisura isquiática menor y la espina isquiática grande y triangular, que va a ser el punto de inserción del ligamento sacrociático menor. Como relevancia también vamos a tener a la tuberosidad isquiática. Recuerden que el peso del cuerpo va a descansar en la tuberosidad en posición sedente y que va a ser lugar de inserción tendinosa para los músculos posteriores del muslo. El pubis va a representar, ¿sí?, la parte anteromedial del hueso coxal. En esta imagen lo que podemos ver es claramente cómo se articula a nivel de su sínfisis la rama superior e inferior del pubis, que se proyectan lateralmente, y este sector más aplanado, ¿sí?, que se va a conocer como cuerpo del pubis. También es importante que recuerden que contribuye a conformar la parte anterior del acetábulo y va a proporcionar inserción proximal a los músculos provenientes de la región inferior del muslo. Bien, tengan en cuenta que ambos bordes unidos a nivel de la sínfisis van a formar la cresta del pubis, donde se van a insertar los músculos abdominales. En esta diapositiva podemos observar al sacro. Recuerden que el sacro está constituido por la fusión de 5 vértebras, en donde, por ende, no vamos a encontrar discos intervertebrales y va a denominarse una región que se llama promontorio, que conforma un borde anterior que va a estar constituido por la región inferior de la vértebra L5 y la región superior de la vértebra S1. La importancia del sacro es que va a conformar la pared posterior de la pelvis y que recuerden que se iba a articular con el ilíaco mediante la articulación sindesmótica sacroilíaca. En esta imagen de corte sagital lo que nos permite ver es cómo se redistribuye el peso corporal a través del sacro y a la vez lo que nos habla es del eje de rotación de la articulación de sacroilíaca, que lo que va a permitir son los movimientos de anteversión y retroversión de pelvis.
Esta diapositiva nos va a permitir hacer un pequeño repaso de las articulaciones fundamentales, ¿sí?, a nivel de la cintura pélvica. Recuerden que las mismas van a estar constituidas por la articulación sacroilíaca, que es la que se produce entre el ilíaco, ¿sí?, y el sacro. ¿A través de qué? De sus caras auriculares, que son las que están marcadas en color celeste, que están constituidas por cartílago hialino, y de sus tuberosidades, que son las que están en color verde, que recuerden que eran una superficie más rugosa. En este nivel hablábamos de la carilla auricular, que constituye una sinovial, y aquí vamos a estar hablando de una sindesmosis. La articulación sacroilíaca tiene la particularidad de ser una articulación sinovial, pero que a su vez, por su conformación, va a tener un movimiento muy limitado y restringido, dada la particularidad de su complejidad de transferir las cargas del esqueleto axial hacia el esqueleto apendicular del miembro inferior. Estas cargas se transfieren mediante los ligamentos sacroilíacos y luego hacia los fémures en la bipedestación, bien, y hacia los isquiones en la posición de sedestación. Recuerden, ¿sí?, que mientras las cargas articulares se encuentran en estrecho contacto, las articulaciones sacroilíacas van a mantenerse estables, ya que el sacro se halla suspendido entre los dos huesos ilíacos y se une firmemente a estos mediante los ligamentos sacroilíacos posteriores e interiores. Luego vamos a encontrar los dos delgados ligamentos sacroilíacos anteriores que van a formar simplemente la parte anterior de la cápsula fibrosa. Finalmente, los abundantes ligamentos sacroilíacos interóseos que se van a encontrar situados a nivel profundo entre las tuberosidades del sacro y el ilion son las principales estructuras que van a interferir en lo que es la transferencia de peso del esqueleto axial, ¿sí?, hacia el esqueleto apendicular. Hay que tener en cuenta que los ligamentos sacroilíacos posteriores, ¿sí?, van a constituir la continuación posterior externa de la misma masa de tejido fibroso. A nivel inferior, los sacroilíacos posteriores van a recibir fibras que se extienden desde el borde posterior de los iliones, entre las espinas ilíacas posterior-superior y posterior-inferior, a la base del coxis, para formar el ligamento sacrotuberoso. Este ligamento va a pasar desde el ilion posterior y el sacro al coxis lateralmente hasta la tuberosidad isquiática, transformando esta incisura isquiática en un gran foramen, ¿sí?, es decir, en un gran orificio isquiático. El ligamento sacroespinoso va a pasar desde el sacro y el coxis lateralmente hasta la esquina isquiática y va a dividir este foramen entre el foramen isquiático mayor y menor. Por último, volviendo a la sínfisis del pubis, vamos a decir que es una articulación cartilaginosa secundaria que se encuentra entre los cuerpos de los huesos púbicos. En esta diapositiva lo que vamos a poder observar, ¿sí?, es la pelvis femenina. La pelvis femenina va a diferir en varios aspectos de la pelvis masculina. En líneas generales, su constitución va a ser más delgada y ligera, vamos a encontrar las características de menor profundidad, una pelvis menos ancha, poco profunda y cilíndrica, con una abertura superior que va a ser de características ovaladas, ¿sí? Vamos a encontrar que la abertura inferior es mayor porque se va a constituir en canal de parto. La forma del foramen obturado va a ser ovalada, bien. La cavidad acetabular va a ser más pequeña y la incisura isquiática mayor va a ser casi de 90 grados. En lo que respecta a la pelvis masculina, en contraste con la femenina, por supuesto,
va a ser más robusta y pesada, ¿sí? Va a constituirse en una mayor profundidad, menos estrecha, con proporciones menos profundas y cónicas. La abertura superior se dice que va a ser en forma de corazón. El arco del pubis y el ángulo subpubiano va a formar un ángulo menor a 70 grados. El foramen obturado va a ser de características redondas, el acetábulo va a ser de un tamaño mayor y la incisura esquiática mayor va a ser menor a 70 grados. La articulación coxofemoral va a posibilitar la unión de la cabeza femoral de superficie convexa con la cavidad cotiloidea o acetabular de superficie cóncava. Vamos a recordar, ¿sí?, que esta cavidad cotiloidea, bien, o acetábulo va a poseer una superficie articular que tiene forma de media luna y es la que va a poseer el fibrocartílago, y una superficie no articular más rugosa que se va a llamar trasfondo de la cavidad acetabular o cotiloidea y que contiene tejido adiposo. Y aquí se va a venir a insertar el ligamento redondo de unos 3 centímetros, que recuerden que es un ligamento intraarticular, que se dirige desde la escotadura isquiopubiana hacia la cabeza del fémur. Bien. Por otro lado, ¿sí?, es importante destacar que esta articulación va a poseer un rodete acetabular o rodete cotiloideo que se va a insertar alrededor de la cavidad, aumentando su profundidad, por lo cual va a generar una mayor coaptación en esta articulación, ¿sí? Va a tener una cara adherente, que es la que se va a insertar en la ceja cotiloidea o en la superficie semilunar, bien, y va a tener una cara interna articular que va a aumentar la curvatura de la cavidad, y a nivel periférico donde se va a insertar la cápsula articular. Los medios de unión que van a permitir la indemnidad de esta articulación van a ser su cápsula articular, que se constituye en un manguito fibroso, y los ligamentos iliofemoral o de Bertin, ¿sí?, el ilio pretrocanterio y el ilio pretrocantineo. Estos son los que le van a dar estabilidad a nivel anterior a la articulación. Finalmente, recordar que es una articulación que se clasifica como una diartrosis del género de las enartrosis, que va a permitir 3 grados y 3 ejes de libertad del movimiento, es decir, que va a posibilitar movimientos multiaxiales. Esto va a involucrar a los planos que hemos estado estudiando, ¿sí?, sagital, coronal y transversal, posibilitando de esta manera los movimientos de flexo-extensión, aducción y aducción, rotación interna, rotación externa, y la sumatoria de estos movimientos va a determinar la circunducción. El fémur se corresponde con el hueso del esqueleto de mayor longitud y mayor robustez. Podemos apreciar esto en su cuerpo, ¿sí?, que se va a conectar con una epífisis proximal en la cual vamos a encontrar la cabeza femoral, que es su porción articular. Recuerden que la cabeza femoral representa 2/3 de una esfera que se va a insertar dentro de la cavidad cotiloidea. Se va a articular dentro de la cavidad cotiloidea. Luego vamos a encontrar un cuello anatómico, bien, delimitado a través de una línea intertrocanteria. La línea intertrocanteria va a deber su nombre a que justamente une dos tuberosidades conocidas como trocánter mayor y trocánter menor, que van a servir como punto de inserción muscular. Por debajo de esta línea vamos a encontrar lo que se constituye como cuello quirúrgico. A través de su diáfisis vamos a seguir hacia la epífisis distal, en donde lo que vamos a encontrar es una carilla rotuliana
y un cóndilo medial y un cóndilo lateral, que va a permitir articularse al fémur con los platillos tibiales correspondientes. En la presente diapositiva vamos a poder ver con mayor relevancia la epífisis proximal del fémur. En color rojo vamos a poder apreciar la cabeza femoral, que es su porción articular, que recuerden va a estar cubierta de fibrocartílago, ¿sí? Exceptuando la fosita en donde o a través de donde discurre el ligamento redondo del fémur, que en las etapas iniciales de la vida va a permitir la irrigación de la epífisis de la cabeza, pero a posteriori va a ser un estabilizador de la articulación. El cuello del fémur va a tener una forma trapezoidal. Su extremo más estrecho va a sostener la cabeza y su extremo de base más ancha se va a continuar con el cuerpo. Recuerden que a este sector lo vamos a conocer como cuello anatómico. Vamos a encontrar luego, donde el cuerpo se une al cuello, dos accidentes muy importantes: el trocánter mayor y el trocánter menor. El trocánter menor va a prestar inserción a un único músculo, el psoas ilíaco, ¿bien? Y el trocánter mayor va a prestar inserción a los rotadores y a los abductores. Entre ellos va a discurrir la línea intertrocanteria y por debajo de la misma vamos a encontrar el cuello quirúrgico femoral. El aporte sanguíneo que va a recibir la cabeza y el cuello femoral van a estar dados por las ramas provenientes de la arteria femoral profunda, que van a ser la arteria circunfleja femoral medial y la arteria circunfleja femoral lateral. A su vez, la arteria obturatriz nos va a dar la arteria de la cabeza femoral. Es importante destacar que en el adulto la arteria circunfleja femoral medial es la que va a posibilitar el mayor aporte de riego sanguíneo a este sector. La articulación coxofemoral, por sus características de ser una diartrosis, se va a encontrar envuelta por una cápsula articular cuyas características le otorgan mucha resistencia. Esta cápsula articular va a estar formada a nivel externo por una laxa membrana fibrosa y a nivel interno por la membrana sinovial. La mayor parte de las fibras de esta membrana van a discurrir en un trayecto espiral que va desde el hueso coxal hasta la línea intertrocanteria femoral. Algunas de sus fibras lo que van a hacer es disponerse enrollándose alrededor del cuello, formando lo que se conoce como zona orbicular. Las partes más engrosadas de esta membrana van a constituir los ligamentos de la articulación, que van a dirigirse desde la pelvis hacia el fémur. Estos tres ligamentos son los que se conocen como ligamento iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral, y se los voy a señalar en distintos colores para poder representarlos más claramente. El ligamento femoral es el ligamento que tiene forma de Y, ¿bien? Este ligamento con forma de Y lo que hace es insertarse en la espina ilíaca anterior inferior y el borde acetabular a nivel proximal y desde allí se dirige a la línea intertrocarteria. Se dice que este ligamento es el más fuerte de la articulación, ¿sí? Y que lo que hace es evitar la hiperextensión de la articulación durante la bipedestación, justamente porque lo que hace es enroscarse alrededor de la cabeza femoral. En azul, ¿sí?, a nivel anterior e inferior, vamos a señalar al ligamento pubofemoral. Bien, recuerden que estamos en una vista anterior. El ligamento pubofemoral discurre en dirección lateral e inferior y lo que hace es fusionarse con la membrana fibrosa de la cápsula. Finalmente, vamos a representar en color verde al ligamento isquiofemoral. El ligamento isquiofemoral se considera que es el más débil de los tres. Se va a originar en la porción isquiática del borde acetabular, ¿sí?,
y las fibras espirales de este ligamento van a dirigirse en un trayecto superolateral hacia el cuello del fémur, medialmente enroscándose alrededor del trocánter mayor. Se puede ver la torsión, ¿sí?, que se produce de estos ligamentos. Quiero recordar que el otro ligamento de esta articulación que vimos fue el ligamento redondo, que era un ligamento intraarticular, ¿sí?, que lo que hace es estabilizar la articulación. Vamos a hablar de los músculos que tienen incidencia en la articulación de la cadera. En este caso que iniciamos con el psoas ilíaco, este músculo va a tener incidencia tanto a nivel de la columna, ¿sí?, como a nivel de la cadera. Como podemos ver, este músculo se origina a nivel de la 12ª vértebra torácica, va a pasar a través de los procesos transversos de las 5 primeras vértebras lumbares y de sus cuerpos intervertebrales, y lo que va a hacer es descender, ¿sí?, dirigiéndose inferolateralmente, y va a pasar a nivel profundo del ligamento inguinal, ¿sí?, para dirigirse finalmente al trocánter menor. A su vez vamos a encontrar al músculo ilíaco, que lo que va a hacer es tapizar la cara interna del ilíaco para dirigirse o insertarse en el mismo punto, en el trocánter menor. Esto lo que va a permitir es que haya diferentes acciones a nivel de lo que es la columna y la cadera. Por lo tanto, vamos a encontrar que con el tronco fijo y las piernas móviles, lo que va a producir el psoas es la flexión de la cadera con aducción y rotación externa, ¿bien? Mientras que si tenemos las piernas fijas y el tronco móvil, va a actuar sobre la pelvis o sobre el tronco. A nivel pélvico, lo que va a producir es la anteversión y acompañada de la hiperlordosis lumbar, ¿bien? Y sobre el tronco va a tener una acción de flexión. Es importante que tengamos en cuenta que este músculo va a tener una clara incidencia a nivel postural, acentuando justamente la lordosis fisiológica, lo que se conoce como hiperlordosis, o disminuyendo la misma, es decir, rectificando esta curvatura. Los músculos de la región glútea, que se van a ubicar en la región posterior, van a tener distintas acciones en la pelvis dependiendo de su origen e inserción. Los músculos que se van a disponer más superficialmente van a ser los músculos glúteos. Vamos a encontrar el glúteo mayor, ¿sí?, que en realidad va a ser el más superficial y que va a conformar lo que se considera como nalga. Bien, el glúteo medio, ¿sí?, y el glúteo menor. El glúteo medio y el glúteo menor van a ir hacia el mismo punto de inserción, ¿sí?, que va a ser el trocánter mayor. Por lo tanto, van a compartir las funciones, ¿sí? Van a producir la abducción y rotación medial del muslo y van a mantener la pelvis nivelada cuando el miembro homolateral va a sostener el peso en la fase de oscilación de la marcha. En cuanto a su origen, ambos se van a originar en la cara externa del ilion. Lo que se va a modificar es que el glúteo medio se origina entre la línea glútea anterior y posterior y el glúteo menor entre la línea glútea anterior e inferior, como podemos visibilizar en la imagen y que se los fui marcando. Por encima de estos se va a encontrar el glúteo mayor, el cual va a tener una inserción que va a abarcar al ilion, ¿sí?, se va a encontrar posterior a la línea glútea posterior, la cara dorsal del sacro, el coxis y el ligamento sacrotuberoso. La diferencia es que el glúteo mayor va a tomar inserción por la mayoría de las fibras en el tracto o en la cintilla
iliotibial, ¿sí? Pero algunas de sus fibras van a insertarse a nivel de la tuberosidad glútea del fémur. Esto va a determinar que tome o contribuya en la rotación lateral del muslo, ¿bien? La función del glúteo mayor va a ser la extensión de la articulación coxofemoral, va a contribuir a la rotación lateral y va a producir la estabilidad del muslo, ayudando o facilitando pasar de la sedestación a la bipedestación. La presente diapositiva nos va a permitir referirnos a dos conceptos. Por un lado vamos a encontrar el eje, ¿sí?, que es este puntito que estoy marcando acá, de abducción y aducción. Este eje lo que nos delimita es lo siguiente. Los músculos que se encuentran por encima de este eje van a posibilitar los movimientos justamente de abducción, es decir, de separación del muslo. Y los músculos que se encuentran inferiores a este eje van a posibilitar los movimientos de aducción, es decir, que van a llevar o aproximar el muslo al eje medio. Como el movimiento de aducción se ve limitado justamente por el contacto de un miembro inferior con la cara interna del otro miembro inferior, este movimiento se puede combinar con flexión o con extensión. Por otro lado, vamos a hablar de los músculos profundos de la región glútea. Estos músculos, para poder visualizarlos mejor, ¿sí?, lo que hacemos es retirar tanto al glúteo mayor como al glúteo medio. De esta manera podemos observar cómo se constituye una clara bandeleta. Bien, el músculo más superior del que vamos a hablar es el piriforme. Este músculo se encuentra en la cara anterior del sacro y el ligamento tuberoso. Por otro lado, vamos a ver al obturador interno, que como pueden observar, se dirige desde la cara pélvica de la membrana obturatriz y los huesos que lo rodean, ¿sí?, hacia el trocánter mayor. Y después vamos a encontrar al gemino superior, ¿sí?, que discurre a través de la espina isquiática, y al gemino inferior, que lo hace a través de la tuberosidad isquiática y también va hacia el trocánter mayor. Al igual que el piriforme, lo que cambia en realidad es que si bien todos van al trocánter mayor, el piriforme se ubica en el borde superior del trocánter mayor, ¿sí?, mientras que el obturador interno y los geminos superior e inferior lo van a hacer en la cara medial del trocánter mayor. Por último, nos va a quedar hablar, ¿sí?, de el cuadrado femoral. El cuadrado femoral se ubica en el borde lateral de la tuberosidad isquiática, ese es su punto de origen, ¿bien?, y se dirige al tubérculo cuadrado en la cresta intertrocanteria del fémur. Las acciones de estos músculos, ¿sí?, van a ser la rotación lateral del muslo extendido y la abducción del muslo flexionado, permitiendo la estabilidad de la cabeza del fémur en el acetábulo. El cuadrado femoral puntualmente hace la rotación lateral, esta última diapositiva, que cierra el plano muscular de la región glútea, lo que nos permite ver es cómo se orientan los haces musculares en disposición vertical y en disposición horizontal. Y como pudimos conversar en la función muscular, tanto del plano superficial como profundo, esta disposición va a tener un gran impacto sobre la acción que estos músculos van a ejercer. En esta imagen lo que podemos observar es la representación, ¿sí?, de los músculos del compartimiento anterior del muslo. Estos potentes músculos
que se van a denominar en su conjunto como cuádriceps, en realidad van a estar conformados por el recto anterior del muslo, ¿sí?, un vasto interno o un vasto medial, un vasto externo o un vasto lateral y el recto femoral o recto interno. Los músculos del compartimiento anterior del muslo van a tener acción sobre la articulación de la cadera y sobre la articulación de la rodilla. A nivel de la cadera, su acción se va a deber debido a que, si recuerdan, el recto anterior del muslo lo que hacía era originarse en la espina ilíaca anteroinferior y desde allí se dirige atravesando la diáfisis femoral para insertarse en un ligamento común, que es el ligamento rotuliano, en la tuberosidad anterior de la tibia. En esta vista de los músculos anteriores o flexores de cadera, vamos a apreciar al músculo sartorio, que es un músculo del cual no habíamos hablado, que se dispone desde la espina ilíaca anterosuperior hacia la cara interna del platillo tibial interno. Este músculo también es un músculo con acción biarticular, ya que va a prestar acciones a nivel de la cadera y a nivel de la rodilla. A nivel de la cadera va a producir la flexión, ¿sí?, la abducción, es decir, la separación del muslo del eje medio, y la rotación externa. El resto de la vista esquemática lo que nos permite apreciar es al músculo cuádriceps, ¿sí?, su origen mediante el haz directo y el haz reflejo, cómo éste atraviesa la diáfisis femoral y se inserta mediante el tendón rotuliano. Recuerden que este músculo se inserta mediante un tendón conjunto. Esta visión también nos permite apreciar eso. Vamos a encontrar un plano superficial en el cual se ve claramente al músculo sartorio, ¿sí?, que cruza bien el eje medio. Vamos a apreciar al recto anterior del cuádriceps, el vasto lateral externo y el vasto lateral interno. Cuando se seccionan el sartorio y el recto anterior, vamos a ver que aparece, ¿sí?, el vasto interno. El grupo de músculos mediales o músculos aductores, ¿sí?, va a tener en común que se originan dentro de la misma región, a nivel de la cresta del pubis, la rama isquiopubiana y la sínfisis. De este modo se van a dirigir los aductores hacia la línea áspera del fémur para cobrar su inserción, y al producirse la contracción muscular lo que van a generar es la aducción de la articulación coxofemoral o la aproximación del miembro inferior a la línea media. Dijimos que este movimiento se puede combinar con la flexión o la extensión. Un músculo que nos quedó pendiente nombrar dentro de este compartimiento va a ser el músculo pectíneo, ¿sí? Este músculo, que se va a originar en el borde del canal subpubiano a nivel de la cresta pectínea, va a ir también a la línea media de trifurcación de la línea áspera, ¿sí? Este músculo va a producir no solamente la flexión del muslo, sino que además tiene un componente rotador externo del mismo y otro componente que va a producir la aducción. La presente vista esquemática lo que nos va a permitir es señalar un plano superficial y profundo de los músculos de la región medial. En el plano superficial nos vamos a encontrar con el músculo pectíneo, con el músculo aductor largo y con el aductor corto. Así como también vamos a poder visualizar el músculo gracil o sartorio.
En un plano profundo vamos a poder ubicarnos rápidamente con el obturador externo, ¿sí?, el aductor mayor y finalmente el aductor menor. Dentro del grupo de músculos, ¿sí?, considerados como laterales o abductores, nos queda hablar del tensor de la fascia lata. Este músculo se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se dirige hacia la cresta ilíaca, para luego descender, ¿sí?, integrándose a la cintilla iliotibial o tracto iliotibial para insertarse mediante el tubérculo anterolateral de la tibia o tubérculo de Jardí. La función de este músculo va a ser precisamente la de la abducción, es decir, la separación de la raíz del miembro inferior en torno a su eje medial. Va a permitir también la rotación interna, ¿sí?, y la inclinación de la pelvis hacia el mismo lado. El grupo de músculos posteriores o extensores de cadera va a estar constituido por el músculo semitendinoso, semimembranoso y el bíceps femoral. Estos músculos van a ser biarticulares, es decir, que van a prestar acciones a nivel de la articulación de la cadera y a nivel de la articulación de la rodilla. La presente imagen esquemática nos permite visualizar claramente el recorrido que realizan los músculos posteriores o extensores. Vamos a ver que todos originan en la tuberosidad isquiática y lo que va a diferir es el lugar de inserción de los mismos, siendo el bíceps femoral el músculo que se va a insertar a nivel de la tuberosidad externa de la tibia y la apófisis estiloides del peroné, y el único que va a constar de dos porciones, una porción larga que emerge de la tuberosidad isquiática y una porción corta que va a emerger de la línea externa de bifurcación de la línea áspera del fémur. El semitendinoso va a partir también de la tuberosidad isquiática y se va a dirigir al extremo superior de la tibia. Y el semimembranoso va a ser el más externo de todos, parte de tuberosidad isquiática y se va a insertar en la parte superior, pero por debajo del semitendinoso. De esta manera queda conformado el aparato extensor a nivel de la articulación coxofemoral, con acción flexora a nivel de la articulación de la rodilla. En esta diapositiva lo que vamos a visualizar son los movimientos que se pueden producir. En el plano sagital, el movimiento de flexo-extensión. En un plano frontal o coronal vamos a ver el movimiento de aducción y abducción, es decir, de aproximación, ¿sí?, y de alejamiento del eje medio. Y finalmente, en un plano transversal, los movimientos de rotación interna y rotación externa. Es importante recordar que la sumatoria de estos movimientos van a permitir la circunducción de la pierna. Finalmente, les agradezco mucho su atención y espero que esta presentación les sirva para ayudar a comprender mejor el tema que nos toca abordar.